Esta es una regulación en este sentido. Esta regulación desplaza así, por lo que si cuando la haces tenés algún error, te deja corregirlo sin ningún problema. ¿Estás preparado? Vamos entonces. Tenemos el parante, tenemos el frente de la puerta. El primer paso sería placas, recomendable de 18 milímetros. ¿Por qué? Tiene un total de 14 milímetros, del cual le tenemos que descontar para hacer el agujero 11 milímetros. 11 milímetros son los que van a entrar, ¿sí? Entonces tenemos la mecha de copa, con una profundidad de 12 milímetros y algo. La marca es la referencia en donde tenemos que frenar. Lo primero que vamos a hacer, la parte interna de la puerta, le trazamos 5 milímetros, que es la referencia de donde vamos a hacer el agujero. Presentás la mecha de copa en el borde de la línea donde te dije, ¿no? De 5 milímetros para adentro. Una vez que lo tenés, haces la marca. Esto lo puedes sacar moviendo con mucho cuidado esto. Ahí va, ¿ves? O si no, con un destornillador con mucho cuidado. Ya tenemos los dos agujeros. Más o menos de 13 milímetros de profundidad. Acordate que los tornillos no sean más largos que la placa, si no te va a pasar para el otro lado de la melamina o lo que hagas.
no pasa para este lado. Tenemos el parante, tenemos la puerta. Ahora lo que vas a hacer es dejarle 5 milímetros de luz entre el parante y la puerta. Ahí tenemos la puerta terminada, con la luz y lo que te decía al comienzo, con este y este podés jugar y después ya continuando el mueble le podés poner otra puerta en la otra mitad del parante con una luz en el medio y haces el mismo trabajo. Bueno, eso fue todo, espero que te haya gustado y fundamentalmente que te haya servido. Quédate hasta el final, que ahí te dejo trucos que siempre te son útiles para el hogar o para tu empresa o para la vida. Nos vemos en el próximo video. Chau, quédate hasta el final.